Ya chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy día lo que nos toca ver es depreciación. Vamos a hablar de cómo se contabiliza y cómo se calcula la depreciación, cómo se hacen los asientos contables. Y además esta es la última clase de materia. La próxima semana comenzamos a trabajar en la actividad de integración. Así que hoy día estaríamos dando por terminado el semestre, digamos, con todos los contenidos. Así que, sin más preámbulo, vamos a compartir pantalla y vamos a hablar de depreciación. Comencemos. Vamos a decir que la depreciación afecta a todos los bienes durables que son parte del activo no corriente. Y la vamos a definir como el menor valor que sufren los bienes por su uso y por el paso del tiempo. También podría decirse por el desgaste a través de, a raíz del transcurso del tiempo. De esta manera, este menor valor disminuye el valor de los activos. Y por lo tanto, la depreciación es un gasto operacional. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer un pequeño entre paréntesis y vamos a decir que los bienes durables van a ser todos aquellos que son adquiridos por la empresa para ser empleados o explotados en el giro o actividad principal de la empresa sin el ánimo de enajenarlos en el corto plazo. Entonces, cuando se habla de enajenar, significa vender. Y que sean empleados o explotados en el giro o actividad principal de la empresa tiene que ver, ¿no es cierto?, con que son bienes que van a permitir producir otros bienes o servicios o trabajar en la administración de todo el negocio o realizar la distribución de esos bienes o servicios. ¿Ok? Y aquí hay ejemplos de bienes durables. Un camión, un computador, los muebles y útiles, los escritorios, ¿no es cierto? Las máquinas, los edificios, los bienes raíces. Esos son bienes durables. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok. Hablemos de la depreciación en forma intuitiva. Creo que este es un ejemplo que ya lo hemos visto en un par de clases anteriores. Suponga que usted ha comprado hoy un vehículo nuevo por la suma de 6 millones de pesos. ¿Cuánto cree que va a valer en un año más ese auto? ¿5, por ejemplo? Podría ser un número, ¿no es cierto? Cierto. Y dentro de 5 años más, Aún menos. aún menos. Digamos 2 millones por decir cualquier cosa. Entonces, eso es la depreciación. La pérdida de valor de los bienes producto del uso o desgaste a través del tiempo. Por ejemplo, supongamos que este auto, que lo hemos comprado, y durante el primer año hemos andado solo 1000 kilómetros.
Esa es una distancia bastante mínima de recorrido, por lo tanto el vehículo va a tener menor uso. Eso significa que va a tener un valor más alto, podría ser, por ejemplo, 5,5 millones, si nos costó 6. Pero al contrario, si durante el primer año hemos andado 100.000 kilómetros, probablemente el valor del vehículo se acerque a los 4,5 millones. Entonces, entre más uso tiene el bien, se desgasta más y por lo tanto vale menos. ¿Se entiende? Sí, profe. Excelente. Hablemos ahora de la vida útil. Y respecto de la vida útil, hay que decir que la vida útil es independiente para cada tipo de bien. Muchas veces se consideran las especificaciones generales contenidas en las normas técnicas de fabricación o en las disposiciones legales que se han establecido con fines tributarios. Y lo otro que hay que decir que es súper importante, que la vida útil del bien debe ser determinada al entrar en funcionamiento. De esta manera, al término de cada ejercicio se debe calcular la depreciación correspondiente. Y así se distribuye equitativamente el costo de bien en los periodos en que la empresa se beneficia de su utilización. Veamos algunas excepciones. No se deprecian aquellos bienes que no han entrado en operaciones o servicios. Y ahí hay un ejemplo. Una máquina que se ha comprado pero aún no se instala o no entra en operaciones. Esa máquina todavía no se puede comenzar a depreciar. Tampoco se deprecian las construcciones. Mientras se esté construyendo el edificio o el inmueble, este no se puede depreciar, salvo hasta el término de su construcción. Cuando se terminó la construcción, se comienza a depreciar. Y los terrenos tampoco se deprecian. Y eso es básicamente porque los terrenos no sufren desgaste con el transcurso del tiempo. Y su vida útil es bastante indeterminada. Porque podría un terreno, por ejemplo, supongamos, a ver, qué sé yo, supongamos un terreno en la comuna de Curacaví o de Maipú, por ejemplo. Puede ser un poco más familiar para ustedes. Supongamos que el metro cuadrado tiene un avalúo fiscal de 100.000 pesos. Si alrededor de este terreno que nosotros tenemos se instalaran, qué sé yo, condominios, una estación de metro, un strip center, ¿no es cierto? O un centro comercial. Ese tipo de cosas va a provocar un incremento del valor del terreno. Pero por el contrario, ¿qué pasa si se coloca un basural al lado del terreno? Pierde valor. Disminuye el valor. ¿Se deprecia el valor, profe? Exactamente. Lo otro que podría pasar, que también lo podría afectar negativamente, por ejemplo, es que pusieran una cárcel, construyeran una cárcel al lado de nuestro terreno. Entonces, por eso, los terrenos no, por estas causas, los terrenos no se deprecian. ¿Ah?
Primero porque su vida útil es indeterminada, porque a pesar de que pusieran una cárcel o un basural al lado de nuestro terreno, nosotros el terreno igualmente podría ser utilizado para alguna actividad. ¿Se entiende? Chicos, ¿se Sí, entendió? profe. Bien. Sí, profe. Profesor, Paulina, dígame. no le dije que sí, que se entendió. Ok, gracias. Cálculo de la apreciación. Miren qué simple. La depreciación del ejercicio se establece como el valor del activo en valores netos, sin el IVA. Recalco eso. Recuerden que el IVA lo paga siempre el consumidor final. Entonces, el valor del bien menos el valor residual dividido por la vida útil. Profe, consulta, en el caso del, aquí netamente pues para estar claro, en el caso de un vehículo, ¿Ya? ¿también se saca sin, con valor neto? Todos los bienes se les tiene que sacar el IVA, a todos. A todos. Ya, ya, no sé si está era para estar Sin claro. excepción. Salvo los bienes, como por ejemplo hay muy pocas cosas que no están afectadas a IVA, como por ejemplo los servicios profesionales. No están afectados a IVA. Por ejemplo, cuando uno va al médico, el médico nos hace una boleta, eso no está afecto a IVA. Si ustedes, por ejemplo, me contrataran como asesor a mí en su empresa, yo les haría una boleta que no tiene IVA. ¿Ok? Los servicios profesionales no tienen IVA. Salvo algunas excepciones muy particulares que establece la ley, los bienes no, todos pagan IVA, salvo algunas excepciones como la que les acabo de comentar. Entonces, como ustedes pueden ver, el cálculo de la depreciación es muy, muy simple. Lo que sí debemos decir, que en el valor del activo se pueden considerar elementos como el costo de adquisición, obviamente, los fletes en que se ha debido incurrir para traer este equipo, los seguros que hayan sido necesarios, las instalaciones que hayan tenido que realizarse, pruebas que pudieron haberse necesitado realizar para hacer funcionar el bien. En general, las pruebas se utilizan sobre todo con las máquinas procesadoras, las máquinas que hacen. Entonces, para poder dejarlas a punto hay que hacer algunas pruebas y todos esos costos se pueden incorporar al valor del activo, pero tienen que estar claramente diferenciados. Por lo tanto, vamos a decir que en general se pueden sumar todos los costos que sean necesarios para la puesta en marcha del activo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, Bien, Profe, lo que pasa es que justo me desconecté. ya. ¿Y qué duda tiene Claudia? No, lo que pasa es que quedé cuando usted estaba diciendo sobre lo que estaba anterior a esta día, pues, Las sobre los... excepciones. Sí, ahí quedé. Y de ahí me corté. Se cortó mi internet. No tengo que conectar de nuevo. Bueno, a ver, vamos a explicar esto. Vamos a, ¿cuáles son los bienes o en qué características deben poseer algunos bienes para que no se calcule la depreciación? La primera excepción se establece cuando el bien no ha entrado en operaciones o en servicio. Mientras el bien no sea usado, no se deprecia. Eso es lo que quiere decir eso. Ah, es como lo que pasa con los autos, ¿no?
Claro, o si usted lo compró, Claro, sale de la automotora y ¡pum! sí, pero si usted lo compra y lo tiene en la automotora, por ejemplo, y no lo retira, no se deprecia hasta que lo retira de la automotora, hasta que lo empieza a usar. ¿Ok? Ya. Ok. No se deprecian las construcciones, los edificios, los inmuebles que están en proceso de construcción, tampoco se deprecian hasta que la construcción esté terminada. Una vez que la construcción ha sido terminada, se puede comenzar a depreciar. Y lo último es que los terrenos tampoco se deprecian. Y esto es básicamente porque los terrenos no sufren desgaste con el transcurso del tiempo. Y por otro lado, su vida útil es indeterminada. Esas son las tres excepciones. Hay una adicional, pero es muy poco frecuente, y aquí en Chile la verdad que menos aún, que las obras de arte tampoco se deprecian. Lo vamos a dejar ahí como un bonus track para que ustedes ahí lo sepan. Las obras de arte no se deprecian. Cálculo de la depreciación. Calcular la depreciación es muy simple. Se hace tomando el valor del activo en valores netos menos el valor residual, y eso se divide por la vida útil. El valor residual y la vida útil los vamos a ver a continuación qué es lo que son. Lo que hay que mencionar tiene... Éramos nosotros. Yo pensé que... Ya. Lo que hay que mencionar es que dentro del costo del activo se pueden sumar todos los costos que sean necesarios para la puesta en marcha del activo, como por ejemplo el flete, por ejemplo el flete, los seguros. Imagínense que una máquina que se importó, habría que sumar el flete, el seguro, todos los gastos de desaduanación del bien, por ejemplo. Si requiere alguna instalación especial la máquina o el equipo, eso también se puede ser incorporado dentro del valor del activo. Las pruebas que deban realizarse para que quede funcionando en óptimas condiciones también pueden ser considerados dentro del costo del activo. ¿Se entendió hasta acá? Ahora sí, profe, gracias. Ok. Hablemos del valor residual. El valor residual es el valor del activo que tendría al finalizar su vida útil y corresponde al monto que se puede obtener con la venta del mismo bien o su venta por partes o como chatarra. Ese es el valor residual. Antiguamente el valor residual se estimaba al entrar en servicio el activo, y por tratarse de un valor final eventualmente recuperable, se excluía del valor a depreciar. Eso es lo que se hacía antiguamente. Ahora, y debido a que el valor residual se puede establecer de mejor manera al final de la vida útil, es que en la actualidad la depreciación se realiza el último año de servicio del activo. Entonces, y contablemente se deja aquella parte del valor del bien que se tiene como valor residual. Así que es bastante simple. Ahora, para efectos impositivos y tributarios, el valor residual de todos los bienes se estima en 1 peso. Y nosotros vamos a trabajar con esa
cláusula. Todos los bienes, en todos los ejercicios vamos a considerar que su valor residual es 1 peso. ¿Ok? Entonces aquí hay un ejemplo de cálculo de depreciación. Suponga que la empresa X compra una máquina el día 2 de enero en 5.300.000 y que además incurrió en costos de traslado e instalación por 700.000. Por otro lado, la vida útil se ha estimado en 5 años. Calcular la cuota de depreciación anual. Entonces, 5.300.000 más 700.000 menos 1 peso sería, nos da como, y todo eso dividido por 5, porque son 5 años, la depreciación sería de 1.200.000. Súper simple. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cómo se contabiliza eso? Entonces, lo que hay que hacer es crear una cuenta de resultado pérdida que se denominará depreciación de maquinaria, de vehículo, o de equipo, o de muebles, de lo que sea, ¿no es cierto? Y se crea una cuenta complementaria del activo fijo o del activo no corriente para abonar el monto de la depreciación. Y esa cuenta se va a llamar depreciación acumulada. Si seguimos con el ejemplo del ejercicio anterior, vamos a decir depreciación de maquinaria por 1.200.000 contra depreciación acumulada de 1.200.000. Y la glosa va a ser depreciación anual. ¿Se entiende? ¿Eso, profe, se hace al término de los 5 años No, o cada año? todos los años, Cada al año. final de cada año. Anualmente. Ya, ok. Al final de cada año. ¿Se entendió cómo se hace el cálculo? O sea, el cálculo de la contabilización es bastante simple. Entonces, fíjense bien, depreciación acumulada es una cuenta del activo no corriente que tiene saldo acreedor. Esta es la única cuenta del activo no corriente que tiene saldo acreedor, depreciación acumulada. Por lo tanto, cuando esta depreciación va después de que se listan todos los activos, al final debe ir la cuenta de depreciación acumulada por el valor que se calcule, entre paréntesis, porque le resta valor a todos los activos. ¿Se entiende? ¿Me entendieron? Parece que no. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Miren, fíjense bien. La cuenta de depreciación de máquina va al estado de resultado en los gastos operacionales. Y depreciación acumulada va en el balance. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Suponga que la empresa Z compra una máquina el día 1 de junio de 2020 por un valor bruto de 11.900.000. La vida útil se ha establecido en 8 años. Realizar los asientos contables para el periodo 2020 y 2021. Entonces, 10 millones, que es el valor neto de la máquina, menos 1 peso, dividido por 8, da 1.250.000.
Esa es la depreciación anual. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Sí, Entonces, profe. ya, fíjense bien, pero como lo compramos el 1 de junio, para la depreciación del año 2020 sería 625.000 contra la depreciación acumulada por 625.000. Y la Eso es depreciación, porque parte desde junio. exactamente, Ya. exactamente. Y la depreciación acumulada del año 2021 sería 1.250.000. Entonces, si yo me compro una máquina en octubre, tengo que calcular el proporcional de octubre a octubre. Si la compro en febrero, el proporcional de febrero a diciembre. Y así sucesivamente. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Ok. Ya, y fíjense bien que hasta aquí es la clase de hoy día, como les había hecho, una clase muy cortita. Pero aquí está, en este link, que vamos a pinchar, se puede demorar un poquito. Está medio lento el internet, me van a perdonar, pero esperemos ahí que abra. Disculpen, se cortó, se cayó internet, vamos a volver a... Aquí está. ¿Se ve la pantalla de internet? ¿La ven, chicos? No, profe, se ve solamente la PPT. Ah, ya. Esperen un poco, voy a tener que dejar de compartir. Ya. Y voy a... Ahora sí, Sí, profe. aquí está la vida útil para todos los tipos de bienes que pueden existir. Entonces, y lo que vamos a ocupar en todos los ejercicios es la vida útil en años, aquí está expresado en años, normal. No vamos a utilizar la depreciación acelerada, vamos a ocupar depreciación normal. Entonces, si ustedes se fijan, todo tipo de edificios que sean construcciones con estructuras de acero, cubiertas y entrepisos de perfiles, aceros o losas de hormigón armado, la vida útil es de 80 años. Edificios y casas y otras construcciones con muros de ladrillo o de hormigón, con cadenas, pilares y vigas de hormigón armado, con o sin losas, 50 años. Y así sucesivamente. Camiones de uso general, 7 años. Automóviles, 7 años. Motos, 7 años. Maquinarias y equipos en generales, 15 años.
balanzas, hornos microondas, refrigeradores, conservadoras, vitrinas, 9 años. Equipos de aire y cámaras de refrigeración, 10 años. Herramientas pesadas, 8 años. Herramientas livianas, 3 años. Letreros camineros y luminosos, 10 años. Útiles de oficina, como por ejemplo máquina de escribir, que ya no se utiliza. Fotocopiadora, 3 años. Muebles, 7 años. Sistemas computacionales, periféricos y similares. Ejemplos, cajero automático, cajas registradoras, etcétera, 6 años. Y así sucesivamente. Aquí hay para la industria de la construcción, después para la industria extractiva como la minería, empresas de transporte, naves, barcos de carga en general, frigoríficos, qué sé yo, con casco de acero, 18 años. Y así para transporte terrestre, para el sector energético. Aquí están todas. Aquí está la tabla de vida útil que ustedes deben utilizar para los ejercicios que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Voy a dejar de compartir. Ok. Entonces, la próxima clase, por eso les decía, esta es una clase muy cortita. La próxima clase lo que vamos a hacer, voy a hacer un ejercicio muy chiquitito de depreciación para poner en práctica todo lo que hemos visto hoy día, que es bastante simple como ustedes pueden ver. No tiene mayor complicación. Y vamos a comenzar a trabajar con la actividad de integración. Y con eso trabajamos la próxima semana en un ejercicio cortito de depreciación. Comenzamos a trabajar en la actividad de integración la próxima semana y la otra, y la siguiente, digamos, y con eso ya estaríamos terminando el semestre. Eso sería, chicos. Profe, consulta, solamente para salir de la duda, saber si yo le debo algo. Jonathan Riveros. Tendría que... ¿Sabes lo que pasa, Jonathan? Escríbeme el lunes, porque estoy con internet muy malo, entonces no quiero abrir otra pestaña porque se me puede caer. Así Ya, que profe. ahí lo vemos. Ya. ¿Mm? Y el otro, estoy con problemas de asistencia también Ah, en pero su no te nombre por un preocupes de tema eso. de trabajo. Sí, pero no te preocupes de eso, eso es lo de menos. No hay mayor importancia en eso. Mientras apruebe el curso, la asistencia es lo de menos. Se arregla. Profe, Ya, ¿y profe. cuándo es la próxima prueba? ¿Qué fecha era? La próxima semana, Ah, ya. y con eso ahí ya vamos a trabajar 2 clases, o sea, la próxima semana y la que viene. O sea, a ver, espérenme un minuto, veamos el calendario. Profe, pero ¿es prueba o es la actividad de integración? Es la actividad de integración, que es un trabajo como los que hemos hecho hasta ahora. O sea, va a ser un ejercicio. Varios ejercicios. Un ejercicio. No. Ah, bueno, si quieren, Eso lo vamos a tener que presentar. si quieren hacer un puro ejercicio, yo no tengo problema, pero ahí sí que yo creo que... Imagínense que coloque todo lo que han aprendido en un puro ejercicio, yo creo que se me complicarían enteros. Prefiero un ejercicio donde sea No, varios ejercicios, donde algunos contenidos que son más fáciles los puedan ver bien, sin mayor complejidad. ya, profe, gracias. Así que el 30 de octubre
trabajamos el 23 y el 30 de octubre en la actividad de integración, cosa que el documento ustedes me lo están entregando por ahí por el 3 de noviembre. Ya, profe. Así que eso, pues chicos. Profe, pero se entrega nomás, no hay que presentarlo. No se Pienso que me va a entrega, preguntar. no se Ya. entrega nomás. Ya, profe, bacán. Ya. Ya, chicos y chicas, que tengan buena tarde. Por lo menos la última clase ha sido cortita. Así que, Profe, sí, dígame. después me da unos minutitos. Sí, por supuesto. Gracias. Ya, Soy su chicos. pulgar en la oreja. No se preocupen, para eso estamos. Ya, chicos, lo dejamos hasta acá. Ya, chao, profe, cuídese. Chao, que esté bien. Ya, profe, esté bien. Gracias. Chao, profe. Que lo Chao, pase chao. bien en su vida. Gracias. profe. Chao, profe. Gracias por todo. Igual a ustedes. Adiós.